Yo creo que la palabra y la celebración de hoy nos invitan a fijar nuestra mirada ante todo en Jesús. De ello depende la vida de la comunidad. De ello depende el servicio de todos nosotros, bautizados. De ello depende el compromiso para ofrecerle al mundo la luz y la sal que Cristo nos confía. Es una celebración, en primer lugar, en actitud contemplativa de Jesucristo. El Apocalipsis lo presenta como el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin de todo. Él es la fuente y el término de la obra que realiza el Padre misericordioso. Por Él todo ha sido hecho. La misma creación continúa gimiendo con dolores de parto. Y particularmente en el tiempo en que vivimos, la creación gime con dolores de sufrimiento ante tanta depredación, ante tanta expoliación de la cual la creación misma es víctima. Y la misma creación tan expoliada hoy anhela la manifestación de una humanidad nueva, libre, no esclava ni esclavizante, sino una humanidad que vive libertad de hijos. Jesús es el principio y el fin de la obra que el amor del Señor realiza en la historia humana. Al hablar de historia humana estoy hablando de la vida de cada persona, de las relaciones que nos unen y que construimos a veces fácilmente o a veces de manera muy fatigosa y difícil, de las comunidades, de las sociedades en las que vivimos, la obra que realiza en las instituciones también, que tienen que ser siempre servidoras de la persona y no al revés. Jesucristo lo presenta el Apocalipsis como aquel que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, el Señor presente en la historia humana, presente en cada momento, porque ningún momento de la historia humana le es ajeno a su amor. En esta historia nuestra nos corresponde vivir esta hora de la historia, no otra. Y en esta hora tan compleja, tan sufrida, tan adolorida, tan inequitativa y simultáneamente también tan llena de oportunidades, Jesucristo sigue estando presente y sigue siendo la razón de toda esperanza. Él es el Alfa y la Omega. San Lucas lo presenta como él mismo se presenta, el ungido por el Espíritu Santo. Un día, y a mí me encanta esa cotidianidad del Evangelio, un día, cualquiera, un día el poder del Altísimo cubrió con su sombra a María y fecundó sus entrañas. Un día de esos cualquiera, de la vida ordinaria, solidario con la humanidad, en fila de pecadores, Jesús fue bautizado y recibió la unción del Espíritu. Fue ungido no con cualquier óleo, con el óleo de Dios, que es su Espíritu. Y a partir de ese instante, desde el comienzo mismo de su vida, actuó movido por el fuego divino, que él anhela que se encienda, que arda en la historia humana,
que acrisole la historia humana para convertirla en una historia de vida, una historia de fraternidad, una historia de verdad, una historia de justicia, una historia de paz. Él es el ungido con el óleo de Dios. El libro del Apocalipsis nuevamente lo presenta que Jesucristo ungido es el testigo fiel. Jesús no viene por sí mismo, Él es el enviado. Su voluntad vital es la del Padre, no otra. Allí, en Nazaret, pero seguramente como lo había hecho largamente durante su vida, Jesús lee su propia vocación a partir de la palabra. Él es un oyente de la palabra y allí en la palabra, larguísimamente meditada por él en tantos ratos de silencio orante, Jesús descubre su programa de vida. No es posible descubrir programas de vida fuera de la palabra. Se descubrirán otras cosas. Jesús lee su propia vocación en aquello que el Padre le confía realizar. Jesús hace explícita en ese momento su vocación a partir de un oráculo de consolación y de esperanza. Qué hermoso es eso, leer toda vocación a partir de las palabras de consolación y esperanza, porque es que eso ya sitúa un proyecto vocacional y eso ya lo libera de muchas cosas que nosotros podemos añadirle. Jesús muestra que su vocación se ha de realizar simultáneamente atendiendo a unas realidades humanas duras, de las cuales habla el oráculo de Isaías, en las cuales el Señor quiere intervenir. Jesús lee su propia vocación, no a partir de sí mismo, a partir de un oráculo de esperanza y consolación en realidades en las cuales el Señor decide hacerse presente. Creo que eso centra toda vocación, no solamente la presbiteral, no solamente la diaconal, toda vocación en la iglesia. Como testigo ungido, Jesús es portador de una buena noticia destinada a los pobres. En toda situación de despojo, Jesucristo hace posible que una palabra de vida nunca deje de escucharse. En situaciones de despojo se escuchan a veces cosas muy duras, sin un horizonte. Jesús anuncia la obra de Dios, que sale a buscar una población agobiada, desposeída, maltratada, vulnerable. Jesús anuncia que el Señor no es indiferente al dolor, ni a la marginación, ni a la carencia, y que su proyecto busca que toda vida humana se realice no en condiciones de carencia y despojo. El anuncio es retador, pero demasiado retador. Una buena noticia en la pobreza es demasiado retador. Que además de consolación, que además de fortaleza, también pide justicia. Es retador el anuncio. Jesús es el testigo fiel, pero es también anunciador de liberación a los cautivos. La historia de cadenas, de sometimientos, de secuestros es interminable. La vocación a la vida libre que tenemos los seres humanos es permanentemente pisoteada en muchos ámbitos y de muchas formas. Y en el corazón de las cautividades, Jesús rompe cadenas y abre puertas. De nuevo, es retador,
La buena noticia nunca podrá ser silenciada, porque en ella se vislumbra un horizonte de emancipación en todo tipo de cautiverio que exista. Podríamos decir esto: en Jesús, el éxodo de la humanidad hacia la tierra de la libertad continúa y no se detiene. Jesús es testigo ungido y es también, en cuanto tal, proclamador de curación a los ciegos. Cuánta oscuridad acompaña la vida de la humanidad y qué cosas tan horribles brotan de la oscuridad, especialmente conflictos. Cuánta urgencia tiene la humanidad de luz. Sabemos nosotros que la ceguera humana es muy diversa. Negación del valor de la vida humana, eso es ceguera. Indiferencia ante el dolor, eso es ceguera. Apología de la corrupción, eso es ceguera. Jesús sana la visión para apreciar todo desde el Señor, desde el Evangelio del Reino. Jesús le da claridad a todo lo que se hace. Jesús da proyección. Jesús es el testigo ungido y es entonces también anunciador de libertad a oprimidos. Según la palabra, se trata de una verdadera experiencia de reconstrucción. Es una verdadera experiencia de recomponer la vida. Y de manera particular, el evangelista está pensando en la reconciliación y en el perdón. Nada se reconstruye si no pasa por ahí. Jesús es testigo ungido, pero es aquel que sella su testimonio con su propia vida. El testimonio de Jesús tiene una rúbrica indeleble: la fidelidad. Es el testigo fiel, así lo presenta el Apocalipsis. Nunca asumió su misión con ambigüedad. Nunca asumió su misión vacilando. Nunca asumió su misión dudando. Nunca permitió que su compromiso se frenara, se desanimara ni se paralizara. Jesús se puso en juego a sí mismo, con libertad, con gozo, con pasión. Amó hasta el extremo. Pero la palabra nos sigue invitando a continuar poniendo la mirada en Jesús. De nuevo el Apocalipsis. Jesús es el ungido que es primogénito traspasado. Jesús cumplió el encargo, jamás vaciló, jamás quiso echar para atrás. Y él cumplió el encargo recibido ofreciendo su cuerpo y derramando su sangre. Jesús es el traspasado, y así lo presenta el Apocalipsis hoy. Pienso yo que su costado atravesado recapitula, por una parte, toda la sevicia de la cual es capaz el ser humano cuando siente que algo amenaza su poder, cualquier poder que los seres humanos tengamos. Y cuando se siente amenazado, somos capaces de horror. Ahí está eso presente en el costado traspasado. El Apocalipsis dice que los pueblos vivirán un duelo por este traspasado. Pero es que el duelo hecho ante Jesús por todos los pueblos de la tierra, me parece que recoge el duelo sin fin que sigue llenando de tristeza tantas vidas por la pérdida natural, por la pérdida violenta de otras vidas más. Pero resulta que el traspasado no lo fue solo por violencia, también lo fue por amor. Su amor crucificado abrió una novedad nunca vista en la historia humana.
Su amor crucificado purifica con su sangre a la humanidad de todos sus pecados. Lo expresa el Apocalipsis bellísimamente. Por eso el destino de la vida humana no es la confrontación violenta, sino la reconciliación. El destino de la vida humana no es la muerte, sino la vida. ¡Qué proyecto tan retador! Y esto es posible porque el traspasado por amor es el primogénito de entre los muertos. La victoria de la vida sobre la muerte no es una fábula, no es una quimera. El amor crucificado efectivamente trajo a la humanidad la vida nueva de resurrección. El Apocalipsis nos invita todavía a seguir contemplando a Jesús. La contemplación tiene que ser hacia Él. De lo contrario, toda vocación se desvirtúa. Jesucristo ungido es también Rey. La palabra proclama a Jesucristo como el soberano de todos los reyes de la tierra. Por extender cada vez más todos los reinos que los seres humanos tenemos, reinos pequeñitos, domésticos, y a veces reinos grandes, los seres humanos rivalizamos, los seres humanos nos envidiamos, los seres humanos nos odiamos y los seres humanos hasta nos matamos, con tal de extender un poco el pequeño o el gran reino que yo tengo, en el cual cada uno se siente soberano. Por extender el reino es impresionante la muerte que se puede sembrar. Pareciera que la humanidad no se saciara nunca en su sed de crear súbditos y de fabricar vasallos. Parece que es una sed insaciable. Siempre queremos tener vasallos y súbditos, con cualquier tipo de poder que uno tenga, pequeñito o grande. Parece que somos insaciables en la capacidad de crear súbditos, vasallos y esclavos. Y ahí Jesucristo se presenta como el verdadero Rey. El Apocalipsis presenta su venida final entre las nubes, pero es que esa venida final no es otra cosa sino el punto de llegada de su predicación cotidiana, de su compromiso de misericordia, de su entrega, con los cuales instauró el reinado de Dios en esta historia humana tan llena de gente que quiere ser rey y extender sus reinados. Mis queridos hermanos, me parece que la palabra del Señor en primer lugar invita a que la mirada nuestra esté puesta en Jesucristo. Así como lo presenta la palabra, el ungido, el testigo fiel, aquel que ha sido traspasado, pero es primogénito, el Rey. Y ahora sí, a partir de ahí, pero podremos mirarnos a nosotros mismos. Es que fue lo que hizo Jesús. Me da por pensar que el episodio ese día en la sinagoga de Nazaret fue un ejercicio de discernimiento que Jesús hizo sobre su propia vocación. Y el discernimiento lo hizo a partir del proyecto del Señor y de la palabra, no a partir de otra cosa. Ahí sí entonces podremos nosotros decir que a partir de Jesucristo, el ungido por el Espíritu, el testigo fiel, el resucitado traspasado, el Rey, es posible que nos miremos a nosotros mismos como comunidad, pues Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, como lo dice también la palabra. Pretender comprendernos como un nosotros, que es reino sacerdotal, sin referencia a Jesucristo el ungido, es tomar una falsa pista, que sencillamente termina por encerrarnos en nosotros mismos, en la visión que cada uno tiene de su vida, en la visión que como iglesia queremos tener mirándonos a nosotros mismos,
terminamos encerrados en nuestros propios proyectos, pero no en el del Señor, que solamente se descubre desde la palabra, como Jesús descubrió su propio programa de vida. El Papa Francisco se dirige a nosotros presbíteros. Eso fue hace unos meses. Y habló en un texto hermoso que ahora al final de la Eucaristía les vamos a entregar a todos los presbíteros, de las 4 columnas constitutivas de nuestra vida sacerdotal. Así las llama. Las 4 columnas constitutivas de nuestra vida sacerdotal, que son las 4 cercanías. Y no piensa de otra manera la vida sacerdotal, sino en términos de cercanía, porque es seguir el estilo de Dios, que fundamentalmente es el estilo de cercanía. Y allí el Papa nos invitaba a los sacerdotes a 4 cercanías: cercanía a Dios, cercanía al obispo, cercanía entre los presbíteros y cercanía con el pueblo de Dios. Hoy yo quiero invitarlos para que participemos todos, como laicos, como consagrados, como ministros ordenados, en la bendición y la consagración de los óleos, en la renovación de los compromisos presbiterales y episcopales, pero les invito a que participemos intensificando nuestra pertenencia fundamental a Jesús y a una comunidad, a un pueblo en el cual el Señor suscita muchas vocaciones, ninguna de las cuales puede marginar a ninguna otra vocación. Dice el Papa, y lo digo yo con esta introducción, al fin y al cabo, y ahora las palabras del Papa, la vida de un sacerdote es ante todo la historia de salvación de un bautizado. Esa es la vida nuestra, es la historia de salvación de un bautizado, lo cual nos hermana a todos los que estamos acá, porque todos fuimos bautizados y esa es la pertenencia fundamental. Y la vida nuestra no es sino la historia de salvación de bautizados, también la de los presbíteros. Por ello, dice el Papa, cuando los sacerdotes olvidamos el bautismo, el sacerdocio se convierte en una función. Más aún, nos invita el Papa a no olvidar nunca que toda vocación específica, incluida la del orden sagrado, es cumplimiento del bautismo. Y nos alerta ante una gran tentación: vivir un sacerdocio sin bautismo. Qué hermoso esto, y qué hermoso entonces celebrar hoy, enfatizando esa 4ª proximidad, cercanía, de la cual habla el Papa. Cercanía al pueblo, porque es que formamos parte de él, con ese riesgo de vivir un sacerdocio sin el bautismo. Por ello, nuestra identidad sacerdotal no se puede comprender sin la pertenencia al santo pueblo fiel de Dios. De una manera muy bella, esa expresión del Papa nos pone una ruta hermosa para renovar hoy nuestros compromisos. Pertenecemos a un pueblo, pero resulta que ese pueblo le pertenece al Señor. Reyes, sacerdotes para el Señor. El pueblo no nos pertenece, le pertenece al Señor, y a ese pueblo pertenecemos nosotros. Y esta pertenencia, dice el Papa, proporciona el antídoto contra una deformación de la vocación que nace precisamente de olvidarse que la vida sacerdotal se debe a los otros, al Señor y a las personas por Él encomendadas. La vida sacerdotal se debe a los otros. Qué hermosa manera de poder celebrar hoy la misa crismal, que tiene sabor diocesano, y la renovación de nuestros compromisos, para reconocer que nuestra vida sacerdotal
se debe a otros, no a cada uno. Como Jesucristo ungido, yo siento que nosotros estamos invitados como comunidad diocesana a leer nuestra vocación desde la palabra, como Él hizo en ese hermoso discernimiento allá en la sinagoga de Nazaret. Vivimos hoy un tiempo de discernimiento en una época compleja de transformación. Recurrentemente en otros momentos, y también en esta carta, en este que vamos a mirar, el Papa Francisco nos invita a superar la tentación de una doble huida hacia el pasado o hacia el futuro. La huida hacia el pasado, es decir, hacia formas codificadas, ancladas en el pasado, que nos garantizan una forma de protección contra los riesgos de hoy, refugiándonos en un mundo o en una sociedad que no existe más. E incluso se pregunta, ¿quién sabe si alguna vez existió? El riesgo de la huida hacia el pasado, pero también el riesgo de la huida hacia el futuro, es decir, hacia un optimismo exacerbado, ¿no? Todo va a marchar bien. Ir demasiado lejos sin discernimiento y sin decisiones necesarias. Optimismo que termina por ignorar los heridos de toda esta transformación que se vive hoy y no logra asumir las tensiones, complejidades, ambigüedades propias del tiempo presente y por lo tanto consagra la última novedad como lo verdaderamente real, despreciando la sabiduría de los años. Qué momento tan retador el que estamos viviendo todos como comunidad. Ni huir hacia el pasado, ni huir hacia el presente. Nuestro programa debe ser dado por la palabra, la cual a su vez habla de realidades humanas muy complejas, como lo dijo Jesús, en las cuales es urgente llevar la buena noticia. Un pequeño detalle del texto también. Intencionalmente, en Nazaret, Jesús suprimió un verso que traía el profeta Isaías. Intencionalmente lo suprimió. Esa palabra de Isaías que hablaba de la venganza, de la revancha y de la ira del Señor. Y Jesús en Nazaret suprime intencionalmente esa palabra del profeta. Lo que pasa es que Jesús ungido, con su predicación y con su Pascua, inauguró el año de gracia del Señor, que se está realizando a lo largo de toda la historia humana, y en ese año de gracia estamos nosotros. No es un año de venganza, de ira y de revancha del Señor. Nosotros somos pueblo ungido, habitado por la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros somos pueblo testigo, llamado a llevar la buena nueva que es portadora de esperanza para los pobres, de libertad para los cautivos, de luz para los ciegos, de perdón transformador para los postrados. No permitamos que el Evangelio se silencie, ni en nosotros, ni a causa de nosotros. Nosotros somos pueblo ungido y también somos pueblo nacido de la Pascua, como este traspasado primogénito. Hablando del discernimiento necesario que debe ser hecho por todo bautizado, el Papa afirma esto. El texto me hace pensar mucho en este momento de la diócesis donde estamos en un ejercicio de discernimiento. El texto me hace pensar mucho en ustedes, mis queridos seminaristas. El texto me hace pensar en quienes renovamos hoy nuestros compromisos. Para quien discierne no se debe preguntar si una opción vocacional es conveniente o no,
sino si en conciencia esa vocación abre en él ese potencial de amor que hemos recibido en el día de nuestro bautismo. Un criterio de discernimiento vocacional impresionante. No es por conveniencias, sino es si la vocación que yo siento, a la cual el Señor me llama como laico, como ministro consagrado, abre el potencial de amor que se nos dio en el bautismo. Y si cierra ese potencial de amor por alguna razón, por alguna ambición, por alguna imagen que no es o alguna idea que no está en el Evangelio, ciertamente esa no será la vocación. Nuestra vocación como pueblo de Dios es ser grano de trigo, por el don de la propia vida, de donde va a brotar la abundante cosecha que solamente puede ser real por la Pascua de Cristo. Nuestra vida, nuestro anuncio en la catequesis, en la predicación, nuestro servicio, tienen que apoyarse en la Pascua de Jesús y en nada más. Somos un pueblo ungido, no para ostentar nada, no para ser dominadores de nadie, sino para servir. Finalizando esta meditación que comparto con ustedes, les invito a hacer nuestra esa hermosa certeza anunciada por el Salmo 88 que se proclamó hoy. Como David en ese momento, somos servidores ungidos con el aceite santo del Señor. Y sabemos como David que su mano nos sostiene, que su brazo nos fortalece y que contaremos con su amor y su lealtad. Como siervos ungidos, todos estamos invitados como pueblo del Señor a servir para que este año de gracia que Cristo inauguró con su predicación y su Pascua siga trayendo esperanza y vida a nuestra diócesis, desde aquí a nuestro país. Jesucristo es el ungido y un día María fue cubierta con la sombra del Altísimo, fecundó el Espíritu sus entrañas. A ella le pedimos que nos acompañe hoy en nuestra celebración, que nos acompañe en nuestro discernimiento comunitario y apostólico, que nos acompañe en nuestra misión. Amén.